nos pongamos a la brecha y oremos con todo nuestro corazón y que velemos, porque los tiempos son difíciles. No vengas a dormirte. Pídele al Espíritu Santo que te dé la fuerza. Él es el más interesado en dártela. No vengas por un compromiso. No vengas porque ¿qué van a decir si no voy? Ven porque vienes con el amor de Dios. Con el amor de Dios para interceder con todo tu corazón por todos aquellos que se están perdiendo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, yo te pido por favor que esta palabra no regrese vacía antes que cumpla con aquello para que le enviaste, Señor, y que siempre nos esté redarguyendo y que siempre estemos pensando, Señor, conforme a tu palabra en Colosenses 3:17, que todo lo que hagamos de palabra o de hecho sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que tú hagas siempre sea en el nombre de Jesucristo. Cuando tú lo hagas así, no vas a poder hacer cosas mal, porque lo estás haciendo en el nombre de Jesús. No uses el nombre de Dios. Hazlo para su gloria, para su honra y para su alabanza. Él lo merece. Él es digno. Él dio su vida por ti y por mí. Y por ello le alabamos. Y por ello estamos aquí. Y por ello le bendecimos y le damos gracias. Vela, ora, porque los tiempos son difíciles. Pero ¿sabes qué? No son más grandes que nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él apareció para deshacer toda obra de Satanás. San Juan 10:10 dice que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del enemigo. Si tú tienes autoridad en el nombre de Jesús, deshaz lo que está haciendo el enemigo en tu casa. Deshaz lo que el enemigo está haciendo en nuestro país, en el nombre de Jesucristo. Unidos podemos, en el nombre de Jesús. Si tú eres uno con Jesús, tienes que ser intercesor. Él dice en el libro de Apocalipsis 1:5 y 6, que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, sacerdotes para que intercedas y rey para que gobiernes en el reino de las tinieblas. Es tiempo que tú le digas al enemigo, quita tu mano, tú eres ilegal en el nombre de Jesucristo, porque toda maldición dictada por la ley se terminó en la cruz del Calvario. Escrito está en Galatas 3:13, 14 y 15. Maldito todo aquel que es colgado en un madero, y el que fue colgado fue mi Señor Jesucristo. Y dice que para que la bendición de Abraham te alcance a ti y a mí, tenemos la bendición de Abraham. Tenemos todo en nuestra mano, pero tienes que luchar y tienes que tomar esa tierra en el nombre de Jesús. Así como Josué y Caleb, que ellos fueron y pelearon con los gigantes. Tú pelea en oración, pelea y vela por tu familia, pelea y vela por tu México, pelea y vela por todo el mundo, pelea y vela, porque en el nombre de Jesús son salvos. Así es que en el nombre de Cristo, Espíritu Santo, te pido una vez más en esta mañana que no nos dejes en paz, Señor, sino que velemos y oremos en el nombre de Jesús. Amén. 21, 22. Bueno, Padre nuestro, en el nombre de Jesús venimos en este tiempo a darte la gloria, la honra y la alabanza. Quiero pedirle al Espíritu que derrame toda llenura en nuestro espíritu, Señor, para que nos dé sabiduría,
toda gracia y amor para poder orar. Que podamos ser un pueblo verdadero de Dios y mostrar el amor de Él a través de amar a los demás. Que podamos ir a los hombres que aún no conocen de la verdad que es Cristo en nuestra vida. Señor Jesús, yo te pido por la vida de Irving, Padre, que él pueda entender que tú le amas, que tú tienes planes para su vida, que lo conviertas a Jesucristo, Señor. Te pido que le des sabiduría a Michelle en esa relación que ella tiene, Señor. Dame sabiduría también a mí para poderla guiar como una madre, pues que me des todo entendimiento para poderla comprender como ella tiene necesidades, ¿no? Como jovencita, y que pueda tener su fiesta, ¿no? Que ella anhela de 15 años. También te pido por las iglesias, Señor, la de Lomas de San Lorenzo. Te doy gracias por la bendición, Señor, que nos has dado de la tienda. Y que cada hombre, cada mujer de cada lugar que nos has enviado, Señor, sea bendecido a través de esta donación. Que puedan entender esas personas cada vez que vamos a un anexo de tu gran amor que tienes por ellos, Padre. Que pueden ser perdonados y sanados, Señor. Yo declaro que cada drogadicto, cada enfermo, Señor, es sanado en tu nombre, Padre. Y que también vas a hacer un gran avivamiento en toda esa comunidad de Lomas de San Lorenzo. Señor, te pido en este día, Señor, que podamos agradarte, Señor, y que seamos unos verdaderos moradores de la tierra de Jerusalén. Señor, que nos des esa sabiduría que muchas veces no aplicamos y que no tenemos, Padre. Que podamos bendecir a otros a través de la bendición que tú derramas espiritual en nuestra vida, Señor. Y en esta hora, Señor, también te pido por Miguel Ángel, por Moisés, Padre, que le ayudes a Moisés donde quiera que él esté, Señor, a entender y a conocerte y a obedecer tu palabra, Señor. Que no permitas que él regrese al reclusorio, Padre. Que también puedas darme a mí más amor, Señor, porque a veces se me olvida que debo de predicar con un ejemplo. Te pido por toda mi familia de sangre, Señor, por Juana, por Gloria, por cada una de mis sobrinas, Padre, que aún no entienden, no te llegan a conocer, Padre, pero que yo anhelo en mi corazón, Señor, que ellas también sean bendecidas, que ellas también sean salvos, Padre, todos los de la familia Aguirre Cruz, que puedan caminar también en tu caminar, Señor, contigo. Gracias, Señor, por mi vida, Padre, porque a pesar de todas las enfermedades, tú me has guardado de la muerte, Padre. Y sígueme proveyendo, Padre, de esa fortaleza, Señor, para que yo también sea bendecida, Padre, porque a veces me faltan las fuerzas para ir a los grupos, Señor. A veces no tengo ganas de salir, Señor. Pero tú eres, Padre, el que haces todas las cosas, el hacer como el querer, ¿verdad? Tu perfecta voluntad. Yo te doy gracias por la vida de Alberto, de Blanca, Señor. Que tú has bendecido sus vidas, sígueles bendiciendo, Padre, con esos niños tan hermosos. Te pido por Julio, Padre, por su hija, Señor, que también ella entienda que tú la amas. Y declaro, Señor, que él es apartado de toda drogadicción, Padre. Te doy las gracias porque él ya no se droga, Señor. Porque tu palabra dice, Padre, que
declaremos las cosas que no son como si fueran. Yo te doy muchas gracias, Padre, por tu Espíritu Santo que derramas en cada uno de mis hermanos aquí y en mi vida. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. 23. Padre, en esta mañana, Señor, te doy gracias por este tiempo, Padre. Gracias porque confirmo que nos amas, Señor, y quieres que aprendamos de ti en todo momento, Señor. Padre, tú sabes, Señor, que cada uno de nosotros, tú nos has dado un don, Señor. Y nos has puesto en un lugar, Señor, para que nosotros prediquemos tu palabra, Señor. Para que demos las buenas nuevas, Señor, a la gente, Señor, para que les compartamos de las bendiciones que has dado a nuestras vidas, Padre, de las cosas que has hecho en nuestra familia, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque ya no soy lo que era antes, Señor, y sé que tú has hecho grandes cosas en mi vida, en la vida de mi familia, Señor. Bendito seas, Señor, bendito y alabado sea tu nombre, Padre. Gracias, Señor, gracias porque cada día, Señor, tú nos enseñas algo nuevo, Señor. Cada día, Señor, has puesto en nuestro corazón, Señor, el que no debemos quedarnos quietos, Señor, el que en alguna ocasión se nos puso manos para poder ir a predicar tu palabra, Señor. Poder, pues, hablar de ti, Señor. Muchas veces queremos todavía hacer las cosas en nuestras fuerzas, Padre. Hacer las cosas y pensamos que somos nosotros, Señor. Leía hace poco que pensamos que somos nosotros a los que se nos debe aplaudir cuando somos como el burrito, Padre, que a veces queremos ser los que nos aplaudan, Señor, los que nos digan que qué bueno que le hicimos, Padre. Pero eres tú, Señor, eres tú. Y hoy yo te pido perdón, Señor, porque a veces pienso que los chavos en el anexo, la gente que se le predica, no quiere, Señor, cuando yo sé que el tiempo es tuyo, Padre. En su tiempo, en su momento, tú vas a terminar la obra que has iniciado, Padre. Que nosotros somos solo sembradores, que nos sembramos y otros cosechan, Padre. En el nombre de Cristo te doy gracias, Señor, porque me das el privilegio, Señor, de servirte, de poder sembrar tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo también pongo en tus manos la vida de mis hijos, Señor. Que tú seas, Señor, su Padre, Señor. Que tú, Señor, te manifiestes a tus vidas y les recuerdes cada día que los has amado, Señor. Y que igual, Señor, has amado a mis nietos, Señor. Y que tú en su tiempo, en su momento, vas a terminar la obra, Padre. Vas a seguir, Señor, moldeando su carácter, su vida, Padre. Muéstrales más que mi amor por ellos, tu amor, Padre. Que seas tú, Señor, en la vida de David, en la vida de Monse, Señor, en la vida de Jamie, Señor. Que tú seas, Señor, en todo lo que ellos hagan, Señor. Desde hace poco también, Padre, estábamos comentando, Señor, que muchas veces no escarmentamos en cabeza ajena, Señor. Queremos escarmentar en nuestras fuerzas, Señor. Pero tu palabra dice, Señor, que tú al que amas lo disciplinas, Padre. Muchas veces no nos gusta, Señor. A mí no me gusta, Señor, que tú me disciplines o que disciplines a mis hijos, Padre. Pero tú, Señor, sabes en qué momento, Señor, tienes que hacerlo, Padre, porque a veces nosotros somos como niños, Señor, que no queremos obedecerte aún conociéndote, Padre. Perdónanos, Señor, perdónanos porque queremos seguir haciendo nuestras fuerzas, Señor, porque queremos pensar, Señor, por ti, Señor, queremos hacer tu trabajo, Padre. Espíritu Santo, redarguye nuestro corazón y danos de nuevo de tu palabra, Señor, para que podamos entender, Señor, que no es más que tu Espíritu Santo, Señor, que va, Señor, a trabajar en la vida de cada una de las personas a las que enseñamos, e incluso de nuestra propia vida, Señor, porque queremos ir delante de la carreta, Señor, y no detrás. Perdónanos, Señor, perdónanos porque todavía, Señor, estamos en esa lucha, Señor, de nuestra carne, como decía Pablo, ¿no? Queremos hacer lo bueno y terminamos haciendo lo malo, Señor.
en el nombre de Cristo, Señor. Dice tu palabra, Señor, que hoy nos hablas, que dice, derramaré sobre, perdón, ya estoy leyendo otro. Dice que se cuiden a sí mismos y se ocupen de la sana doctrina, perseverando en ello. Entre tanto voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te he dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y es así que muchas veces en lo personal me he alejado de tu palabra, he dejado de orar, Señor. Y eso hace, Señor, que me preocupe, que esté pensando que no puedo o que no recibo, Señor, cuando tú eres el que me das ese denuedo de tu palabra, Señor. Permite, Señor, que cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor, podamos, Señor, leer, escudriñar tu palabra y sobre todo, Señor, disponernos a la enseñanza, pensando, Señor, que si nosotros oramos, leemos, Señor, tú nos vas a dar esa palabra, Señor, como se la diste a Pedro, Señor, que no somos nosotros, sino tú el que hablas, Señor, a través de nosotros, Señor, y que eres tú el que está llegando a los corazones de cada una de esas personas que nos escuchan, Padre. Igual danos protección divina, Señor, para nuestra familia, Señor. También para la de cada una de las personas a las que estamos discipulando, Señor. A cada una de las personas que les estamos hablando de tu palabra, Señor. En los anexos, como decía mi hermana, Señor. No solo es el anexado, Señor, sino también la familia, Señor. Muchos de los compañeritos que están ahí, Señor, muchas veces llega la intención de cambiar, Señor, pero cuando llegan a su casa, Señor, se encuentran con situaciones difíciles. También tenemos que trabajar con la familia, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esa palabra también para con la familia, Señor. Permite, Señor, que sus familias también sean, Señor, enamoradas de ti, Señor. Que podamos, Señor, tener esa palabra de humildad, Señor, de amor para con las familias, Señor. Que nos podamos poner en sus zapatos, Señor. Que podamos hablarles, Señor, como les hablarías tú. Reconfortarles como lo harías tú, Señor. Muchas veces pensamos que como no lo podemos hacer en nuestra familia, no lo podemos hacer en otro lado, pero Señor, danos ese querer como el hacer, el que podamos, Señor, más que leer o más que dar teoría, Señor, podamos hacerlo en la práctica, con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, Señor. Que podamos ser realmente, Señor, agradables a ti, Señor. Que podamos, Señor, ser capaces de lavar los pies de nuestros compañeros, Señor. Que muchas veces está sucio el lugar o está, pues, no muy agradable, Señor. Y que no nos tapemos la nariz o que no nos espantemos, Señor, porque nosotros hemos a lo mejor estado más limpios, pero también hemos estado ahí, Padre. Muchas veces se nos olvida, Señor, de dónde venimos, Padre, de dónde nos has rescatado, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, bendito sea el ministerio que has puesto en cada uno de nosotros, el propósito que has dado a nuestra vida, Señor. Bendito sea, Señor, porque hoy, Señor, te podemos servir, Señor, podemos clamar a ti, podemos entender, Señor, que tú, Señor, nos has amado con amor infinito, Señor, porque has puesto en nosotros, Señor, ese don, Señor, eso que hoy, Señor, podemos confirmar, Señor, que si no los diste, Señor, es porque lo tenemos que compartir a otros, Señor, porque si no lo dejamos, Señor, solamente nos vamos a inflar, Señor, y podemos explotar un día, Señor, pero si tú, Señor, nos los has dado es para compartirlo a otros, Señor. Nuestro tiempo, nuestro dinero, Señor, nuestro amor, y todo lo que tenemos, Señor, es gracias a ti y todo es para compartirlo a nuestros hermanos, a nuestra familia, Padre. En el nombre de Cristo te doy gracias por todo esto. Amén. 23, vamos a la mitad. Alguien una vez dijo, y muy cierto, que si uno lee la Biblia se da cuenta
la condición de una nación es responsabilidad de la iglesia. O sea, si la iglesia está consagrada, entregada, en oración, en ayunos, si la iglesia está cumpliendo con su función de ser sal y luz, entonces la nación está sana, la nación está bendecida, bienaventurada la nación que tiene se llama Jehová por Dios. Pero cuando la iglesia es perezosa, cuando la iglesia es descuidada, cuando la iglesia no cumple con su tarea, entonces la nación se corrompe. Podemos ver esto desde el inicio de la iglesia. Roma era el imperio más corrompido. La corrupción era de unos grados grotescos. La verdad no hemos llegado a eso aún, a ese cinismo, a ese descaro, a esa violencia, al grado de que el ver sangre y el ver pues descabezados y descuartizados era una diversión. Sin embargo, la iglesia llegó. ¿Y qué pasó con Roma? Fue transformada. Sin embargo, 300 años después de la transformación, la iglesia se enfrió y otra vez la corrupción. Entonces, si México está como está, los responsables somos la iglesia. Ahora, la iglesia está como está por sus líderes. Si los líderes son santos, si los líderes son consagrados, la iglesia va a ser consagrada, porque hay un principio bíblico que está en Éxodo, está en Oseas, está en Jeremías, en Isaías, en Ezequiel, lo dijo Jesús, lo dijo Pablo. Como es el sacerdote, así va a ser el pueblo. Como es el líder, así va a ser la gente que lo sigue. Entonces, todos nosotros tenemos bajo nuestra responsabilidad a nuestros hijos o a alguien a quien le enseñamos, o estamos al frente de una iglesia o de un ministerio o de algo, todos. Aun cuando no tengas iglesia en tu casa, tú eres responsable por tus vecinos, porque ellos te están viendo cómo te comportas, cómo te conduces. De una forma u otra, somos líderes. Entonces, esta plática que vamos a oír ahorita es una plática para líderes y es muy fuerte. Entonces yo les pido que se agarren de la silla, que se pongan su casco, porque los trancazos ahorita vienen, pero sabrosos. Este parece que consiguió una ametralladora de pedradas y desde que empieza, pum, pum, pum. Pero ¿saben qué? Tenemos que tomar tan en serio esto como lo hizo Jesucristo. De hecho, ¿qué es a lo que Jesucristo le dio más importancia? A la formación de líderes. Y formó a 11 líderes. A Jesús se le perdió uno también. Bueno, a veces no todos salimos bien, pero bueno. Lo más importante es que seamos buenos líderes. Porque si somos buenos líderes, entonces Dios nos va a encargar sus ovejas. Y entonces va a cambiar nuestro país. Si el país va a cambiar por la iglesia, entonces la iglesia tiene que cambiar por sus líderes. ¿Sí? Cuando Jesús vino, vio que los líderes estaban tan corrompidos que no quedó de otra más que empezar otra vez, y empezó desde cero. Si es necesario, eso es lo que vamos a hacer, empezar desde cero. Y así como le hizo Jesús, sí se puede.
Sí se puede. Puede ser que alguien diga aquí, es que pues yo no califico, como que pues yo no la hago. Ninguno de los discípulos la hacía, ninguno de los discípulos calificaba. Pero eso es lo maravilloso, que si estamos en Cristo, entonces es el Espíritu Santo que nos hace capaces. Entonces, agárrese bien. ¿Esa está en la cafetera? Ajá. No, pues ya que estás por ahí. Sí, un café. Pero está frío. No le hace. No le hace, está bien. No, te le echamos, no hay problema. Gracias. ¿Cuáles son las puertas del Armagedón? ¿Qué le dicen? No, No, es uno gris. no. Es un gris, no está por acá. Fíjate si está por acá. Después de que Pablo animó a Timoteo y le recordó el espíritu de poder, de amor y de dominio propio, para que no se avergonzara de predicar el evangelio, que no rebajara la calidad del mensaje. Después lo reta a luchar legítimamente para enfrentar los tiempos peligrosos y contrarrestar la manifestación y la infiltración de toda esa gente que se mete a las iglesias, que nada más tiene apariencia de piedad. Y después le enseña lo que vimos en la mañana, la utilidad de las escrituras para formar a los creyentes, para hacerlos crecer y llevarlos a la madurez. Pero ahora, a continuación, en el capítulo 4, le hace un encargo muy importante. Es difícil este encargo por las circunstancias en las que Timoteo estaba pasando ahí en la congregación, y es una tarea, pues no solo difícil y desgastante, sino que es una tarea de vida o muerte. Por eso, en el capítulo 4, versículo 1, dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Esa frase, te encarezco, en el griego habla de una exhortación muy, muy intensa, ¿sí? Porque la razón del por qué esta exhortación intensa es porque de eso dependía la vida, el futuro espiritual de las personas. Podía ser de condenación o de salvación. Todo iba a depender de lo que Timoteo, como predicador, como pastor, predicara a la gente. Por eso dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Entonces imagínate uno que va a ser condenado al infierno y le diga: tú te vas al infierno. Entonces aquel voltee con Timoteo, o sea, esto es imaginario, ¿no? Y le diga: oye, pero ¿por qué? Si tú me enseñaste, sí, ¿qué le enseñaste a Timoteo? No, bueno, pues le enseñé que era un campeón. Pues imagínate, ¿no? Por eso es de vida o muerte el encargo que Pablo le hace a Timoteo. Dice: porque va a juzgar a los vivos y a los muertos, y la gente que te escuche dependerá, el futuro de esa gente dependerá de lo que tú prediques. Fíjate nada más, ¿eh? Por eso el encargo es muy importante. Entonces le dice: te hago esta exhortación intensa delante de Dios y de Jesucristo. Y en el versículo 2, ¿cuál es esta exhortación? Dice: que prediques. Que prediques. Y este verbo predicar viene del griego keruso, que significa proclamar, significa divulgar en público o públicamente, significa pregonar públicamente. Ahora, la pregunta es: ¿qué debía Timoteo proclamar públicamente y divulgar? ¿Todas sus peripecias ministeriales? ¿Todos sus logros ministeriales? No. ¿Qué debía predicar? La palabra. Ahí está muy claro. No hay vuelta de hoja, como decimos acá.
que prediques la palabra, le dice. Y esta palabra, o sea, viene de logos. Y logos se le atribuye a Jesús, ¿verdad? Logos, la palabra. Pero aquí en este contexto, la palabra significa las verdades del Evangelio. Es obvio, ¿no? Significa el mensaje de Dios al hombre, el Evangelio de la salvación. Aquí la palabra significa el tema de Dios. ¿Cuál es el tema de Dios en toda la Escritura? Cristo. Entonces, ¿qué debemos de predicar? Las verdades del Evangelio, el mensaje de Dios al hombre, el Evangelio de la salvación, el tema Cristo. Por eso son iglesia, por eso es iglesia cristiana. Entonces le dice, te encarezco delante de Dios y de Jesucristo que prediques la palabra, y luego viene otra frase, que instes a tiempo, le dice. ¿Qué significa instar a tiempo? Viene de un término griego que tiene dos implicaciones. Efistemi es la palabra. Y un significado de instar es estar sobre algo continuamente, estar sobre algo constantemente. Pero también significa, tiene otro segundo significado, que es arremeter. ¿Sí entienden esta palabra, arremeter? Pero este arremeter con la palabra, es obvio, implica dos maneras de hacerlo. Una es amistosamente, según la definición del diccionario, es arremeter con la palabra, eso es instar a tiempo. Predicar la palabra insta, o sea, arremete con dos significados. Una es amistosamente y el otro significado es agresivamente. O sea, amistosamente no requiere mucha explicación, pero agresivamente no significa ofensivamente así, o sea, de ofensa así, simple y llana, no. Significa que en ocasiones tienes que ser enfático, ¿sí? Tienes que subrayar con fervor, con convicción y a veces con una afirmación fuerte las verdades del Evangelio. Por ejemplo, si un falso maestro, como los que andan pululando por allí, como uno que hace poco vino aquí a Guadalajara y empezó a enseñar que Jesús no es Dios, que Jesús es un hombre como usted y como yo, dijo este tipo. Bueno, cuando yo me enteré de eso, coincidió con una clase del instituto, entonces como que el caso se dio para una ilustración, entonces yo arremetí, ¿me explico? Arremetí con la palabra duramente, porque algunos empezaron a escuchar a este apostolillo, ¿me entienden? Entonces dice, no, predícales la palabra, hazlo continuamente, ¿sí? No dejes de hacerlo, arremete, explícales amistosamente, pero en ocasiones tienes que ser agresivo con la palabra. Y luego le dice, insta a tiempo y fuera de tiempo. Eso significa en toda ocasión. Te escuchen o no te escuchen, se ofendan o no, Timoteo, tú predícales. El asunto de que se conviertan o no es problema tuyo. Tu asunto es predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y cada quien es responsable delante de Dios, la respuesta que le da al Señor. En Ezequiel 3:10 vemos este mismo principio. Ezequiel 3:10 y 11. Dice Ezequiel, y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras, fíjense, que yo te hablaré y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Ahí está el principio. Escuchar aquí significa obedecer. Obedezcan o no, tú háblales. Tu responsabilidad es hablarles la palabra, Ezequiel. Y es el mismo principio que Pablo le está diciendo a Timoteo. Tú predícales a tiempo y fuera de tiempo. Si ellos caminan la vida santa, no, yo me arreglaré después con ellos. Tu tarea es predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pero luego le añade en el mismo versículo, que estamos en el 2, le dice redarguye, y ya vimos el significado de redarguir, ¿verdad? Viene del griego elenjo, que significa reprochar.
reprender, pero también significa, aquí voy a extenderme un poquito más, también significa refutar. ¿Entienden lo que es refutar, no? Contradecir, pero también significa acusar. Fíjense qué interesante. O sea, acusar con la palabra, pero el propósito de redarguir siempre es para traer convicción de error o de conductas erradas. Déjenme ponerles otro ejemplo, 2 Corintios 11:1, de cómo Pablo redarguyó a los corintios aquí porque habían aceptado otro mensaje que no era el de Cristo. Y les reprocha, los reprende, les refuta y los acusa. 2 Corintios 11:1, dice Pablo, con un poco de sarcasmo, dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque decían, ese Pablo está loco. Dice, ojalá me toleren un poco más, tolérenme, estoy loco. Versículo 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo, y aquí comienza a redarguir, a reprochar, a reprender, a refutar, a acusarlos. Fíjate, dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, ¿quiénes eran los que estaban metiendo ahí cosas? Los falsos apóstoles. Luego dice en el versículo 4, porque si viene alguno, y se refiere a los falsos apóstoles que habían entrado a la iglesia, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, ahí los está reprendiendo, los está reprochando, les está refutando, los está acusando de que habían cambiado el evangelio, habían hecho a un lado el evangelio que él les había predicado por evangelios falsos. Otro ejemplo en Gálatas capítulo 3 versículo 1, de cómo Pablo utilizaba el redarguir, que es lo que le está enseñando a Timoteo. Redarguir, predica la palabra, tiempo fuera de tiempo, redargúyeles. Gálatas 3:1, aquí Pablo está haciendo lo mismo, dice: oh Gálatas insensatos, tontos, necios, ¿quién os fascinó, quién os hechizó, sería otra traducción, para no obedecer a la verdad del evangelio? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, Gálatas. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Resulta que ya habían entrado los judaizantes. Dicen, bueno, sí, Cristo y la fe, pero también hay que hacer las obras de la ley, también hay que circuncidarse, también hay que hacer esto, también hay que... Empezaron a añadir a la salvación otras obras de la ley para completar según ellos la salvación, y eso es una herejía. Versículo 3, tan necios sois, tan torpes sois, tan faltos de entendimiento sois. Eso es redarguir, eso es refutar. Dice, habiendo comenzado por el Espíritu, o sea, por el Evangelio de la gracia, ahora vais a acabar por la carne añadiéndole obras de la ley. Entonces, Pablo sigue instruyendo al pastor Timoteo: predícales a tiempo, fuera de tiempo, redarguye. Pero luego el versículo añade otra actividad más, responsabilidad del pastor: reprende, dice. ¿Me están siguiendo ahí en su texto? Reprende. Y esto viene del griego epitimao, que significa censurar. Interesante, ¿no? Significa prohibir. Pero no la prohibición de los dictadores. No se refiere a eso, ¿verdad? No, ahorita vamos a explicarlo. Epitimao, reprender, significa censurar, prohibir, reprobar malas conductas, rechazar falsas enseñanzas. Un ejemplo, 1 Corintios 5:9. Aquí Pablo está reprendiendo a los mismos corintios, que era una iglesia desordenadísima. 1 Corintios 5:9 al 11, dice Pablo: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios.
Versículo 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras de este mundo, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Ellos habían entendido mal lo que les había escrito anteriormente, en alguna misiva que les mandó. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Pregunta, ¿esto se practica en las iglesias de hoy? No, o sea, se practica lo de no te juntes con esos. Sí, gracias. ¿Se practica? No practica. En algunas que tienen entendimiento sí, pero estoy hablando en general. ¿Se practica? No. No, hombre, si hasta los abrazan. No solo comen con ellos, hasta los premian, les aplauden y todo. Y la gente sabe que tiene conductas pecaminosas que es obvia a todos, porque no todo sale a la luz. Pero los protegen, no, yo voy a ser tu escudero, no le hace que tú hayas hecho lo que hayas hecho, yo te voy a proteger, dice. Y la Biblia es clara, dice, con el tal ni aun qué comáis. ¿No les parece esto un poco exagerado de parte del hermano Pablo? Pero acuérdense que esta es la palabra de Dios. Y Dios es el que está diciendo esto. Eso es bastante fuerte, ¿sí o no? Es bastante excluyente. Dame un poco más de monitor, ¿sí? Casi no me oigo acá. Eso es totalmente excluyente. Parece así como muy sectario, como, ay Pablo, tú nunca pecas, ¿verdad? Bueno, pero eso es precisamente lo que el Espíritu Santo le inspiró al apóstol Pablo. Eso es exactamente. Entonces le dice, reprende, otra palabra más. Exhorta. Y esta palabra exhortar viene del griego parakaleo, que significa amonestar, pero lleva la implicación como de animar, que es lo que Pablo está haciendo con Timoteo al principio, ¿se acuerdan? Espero que a estas alturas la segunda carta a Timoteo ya nos esté quedando muy clara, ¿no? ¿Sí? ¿Es así? ¿O la dice así? Ese es el propósito. Entonces, amonestar, animar, para que sigan al Señor. Ese es el significado de exhortar. En 1 Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos para caleo unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces también dentro del ministerio pastoral está pues, la exhortación, que lleva la implicación de animar, levantar, así como Pablo con Timoteo, para que siga el Señor. Que no te avergüences, Timoteo. Acuérdate que Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio, y esa es otra función pastoral, pero para eso se necesita hacerlo a través de la Biblia. Ahora vamos a otro ejemplo, 2 Tesalonicenses 3:14. Estos 14 y 15, estos dos versículos están muy interesantes. Miren, dice así: si alguno, o sea, cualquier cristiano y en la iglesia, no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Qué tremendo, ¿no? En ocasiones, no muy seguido, pero sí de una manera más o menos constante, pues uno como pastor tiene que andar vigilando, velando, pues, ¿no? Está dando muchas cosas. Y uno se da cuenta quiénes andan caminando con el Señor y quiénes andan jugueteando y quiénes no son ni cristianos,
Entonces, en ocasiones yo veo a jóvenes sanos que andan con el Señor, son gente, chavos limpios, pues, señoritas que ves que caminan en santidad, pero que se empiezan a juntar con cierta jovencita o cierto persona en la congregación, y de antemano gente que a veces yo hablo personalmente y los reprendo, les redarguyo, etcétera, y yo veo que empiezan a juntarse y yo sigo y digo, ¿sabes una cosa? Te voy a decir algo, no te juntes con eso, no te juntes con aquella. Ay, pastor, ¿por qué? Por esto, y esto, ya te avisé. Yo sí lo hago. Eso es exactamente lo que está diciendo. Entonces, pero es que a mí no me ha hecho nada. A ti no te ha hecho nada, pero ha dañado a otros y se le tengo una advertencia a esta persona. Pero si tú me haces caso, bien por ti. Si no, bueno, está bien, ok, pero yo ya te avisé. Entonces, yo lo señalo y le digo, no te juntes con esta persona. Cuando hacen caso, bueno, pues la libran, pero cuando no, es bien constante. Es casi siempre se da el asunto. Le digo, ay, pastor, ¿por qué no me dijo claramente que esto? Le digo, no, yo te dije. No, me transió. No, me dijo que me acostara con él. Yo te lo dije. Eso es parte de la función, hermanos. Pero luego mira el versículo 15, porque acuérdense que los santos, los cristianos están en formación, ¿sí? Son como niños, están creciendo, por eso tenemos que llevarlos, guiarlos, reprenderlos, corregirlos. Pero mira el versículo 15 de allí mismo, dice, mas no lo tendréis por enemigo al que señalaste. Fíjense qué interesante. Sino amonestarle como hermano. Porque hay algunos que sí son nacidos de nuevo, pero de pronto se desvían, tienen conductas pecaminosas, no se arrepienten y andan ahí y dañan y contaminan a otros. Por eso la tarea pastoral es muy desgastante. ¿Me expliqué? Ok. La pregunta sería aquí, ¿cómo debía Timoteo entonces predicar, redarguir, reprender y exhortar? Versículo 2 de 2 Timoteo 4. 2 Timoteo 4, 2. ¿Cómo debía él hacerlo? O sea, predicar, redarguir, reprender y exhortar. Ahí le dice todo. ¿Con toda qué? Con toda paciencia. La palabra paciencia aquí es una palabra griega, macrotumia. Macro es de grande, supremo, ¿sí? Y macrotumia significa paciencia ilimitada. Ay, ahí es donde... Miren, esa es cuando un pastor me llama o me escribe o me pregunta, oiga, pastor, ¿qué hace usted con una persona? Fíjese que así, que está haciendo esto y esto, ¿qué está pasando? ¿Por qué, pastor? ¿Cómo ve el asunto? Entonces yo seguido les respondo, vas bien. ¿Cómo que voy bien? Le digo, sí, vas bien, porque Dios está tratando contigo. No, pero yo no estoy preguntando de mí, estoy preguntándole de conductas de algunos hermanos. Bueno, es que a la vez Dios está queriendo hacer una macrotumia. ¿Me expliqué? En ti. O sea, a tus hijos, cuando vayan tus hijos, ¿a poco a la primera los echas de la casa? No, ¿verdad que no? Son tus hijos. Entonces tú los exhortas, los disciplinas, les llamas la atención, todo lo que uno no quiere hacer como padre. Pero luego vuelven a fallar y se arrepienten. Les voy a pedir que si hay un niño, el padre o la madre tome control para que no distraiga a los que están ahí alrededor. Que la conferencia era sin niños, ¿verdad? Son una bendición los niños, pero para que no distraigan. Ese es el propósito. Entonces, Dios trata a la vez con nosotros, hermanos. Por eso no les extrañe que se manifiesten todas estas cosas dentro de la iglesia, porque a la vez Dios está tratando contigo. Quiere formar en ti un carácter de paciencia ilimitada. Fíjate lo que dice 1 Tesalonicenses 5:14. 1 Tesalonicenses 5:14. Dice así: también nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, o sea, a los que no quieren trabajar, a los que no hacen nada, que los amonestéis. Oye, ¿en qué trabajan?
Oye, pues haz algo, ¿estudias? No, pues no, usted sabe, el Señor suple. No suple, pero no, mira, es que tú estás de ocioso. Hay padres que me dicen, ¿qué hago con mi hijo? No quiere trabajar, no quiere estudiar, no quiere hacer nada. Pues, dale tus reglas, píntale la raya y pon orden ahí en tu casa. Hable usted con él. No, la responsabilidad es tuya. La responsabilidad es tuya. No mía, porque tú eres el papá. ¿Sí o no? Yo te instruyo a ti, pero tú tienes que tomar el control ahí sobre tu familia. Entonces dice, ruego hermanos que amonestéis a los ociosos, pero luego mira lo que dice, que alentéis a los de poco ánimo. ¿Conocen algunos santos cristianos que son así, de poco ánimo? Dime qué. Sí hay de esos en tu congre, aquí hay menos de esos. Pero fíjate lo que dice, aliéntalos a los de poco ánimo. O sea, siempre que tú sabes quiénes son, bueno, échale ganas, hermano, mira, el Señor está contigo, etcétera. Entonces tú los estás alentando constantemente. Y luego, como son de poco ánimo y están creciendo la madurez, a los 15 días ya se les bajó el asunto otra vez. Pues otra vez. Hermano, mira, Dios tiene todo en control, etcétera. Nunca se me olvida, en un mensaje yo hablé de que Dios tiene todo en control. Y había un jovencito como de 12 años que escuchó la enseñanza. Y bueno, pasaron algunos domingos después de esa enseñanza. Y nunca se me olvida que pues yo, pues enfrentando las cosas del ministerio y todo, venía caminando para entrar por esa puerta